las tapas que no limitaron a David. David también tuvo sus tapas, pero las de él no fueron una limitación. Y unas eran internas y otras eran externas. La número 1, su familia, fue la primera etapa presente en la vida de David. Hermanos, ustedes recuerdan cuando Rompeta lo fue a buscar, como su padre pues prácticamente lo ignoraba, lo tenía en poco, ¿verdad? Le mandaron llamar a todos sus hijos y trajo a todos menos al pequeño, menos a su hijo David. Probablemente el que más trabajaba, el que más le ayudaba, el trabajito del que hacía David de las ovejas era pesado, ¿verdad? Pero no, pudo haber sido una limitación, pues para quién no, ¿verdad? Que tu papá no te tome en cuenta, que no tengas apoyo de tu familia, de quien más esperas apoyo, ¿verdad? Él sufrió eso, incluso sus hermanos lo insultaron, y tú a qué vienes, orgulloso, déspota, le dijeron muchas cosas muy feas a David cuando los fue a buscar cuando enfrentaban a los filisteos, ¿verdad? Entonces su familia fue un obstáculo, una tapa, pero eso no lo limitó a él. En ningún momento vemos que David se sintiera menos por el rechazo de su familia. Su padre lo despreció y lo pasó por alto, pero no, él confiaba en su Dios. Amén. Sí, en nuestro Dios. La segunda etapa del rey de David fue su líder. La segunda etapa fue su líder. ¿Sí? Porque Saúl desde el primer momento que lo conoció trató de impedir su liderazgo y su eficacia. Fue un estorbo en vez de ser un apoyo, ¿sí? Fue un estorbo, una etapa que lo limitaba. Cuando David se dijo, yo voy, en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo voy y peleo contra el gigante Goliat, Saúl le dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo, no podrás para pelear con él. ¿Sí? Lo quería desanimar. Exactamente, palabras de desánimo salieron de la boca de su líder. Seguramente él lo admiraba a su líder, ¿verdad? Y no fue a ofrecer su ayuda para humillarlo, sino para ayudar, para ser útil. Y vemos cómo Saúl trató de ponerle su armadura, su pesada armadura. A mí esto realmente me parece hasta como que se burlaba Saúl, lo humillaba, porque no necesitaba mucha inteligencia para saber que esa armadura no le iba a quedar. Saúl era un hombre alto, ¿verdad? Y la armadura pesaba mucho. Y todavía le hicieron que probara, que caminara, que diera unos pasos. Yo me imagino a los soldados burlándose de que cómo iba David, el jovencito, con esa armadura. ¿Sí? En lugar de darle ánimo, si era el único que se había animado a salir, no, lo humillaron, lo despreciaron, lo expusieron, ¿verdad? Pero aún eso no limitó a David. Hermanos, como líderes, de nuestra boca solo deben de salir palabras sinceras de ánimo. Sinceras, hermanos, no nada más para que usted le quiera que le caiga bien, no, sea sincero en sus palabras de ánimo, ¿sí? No de falsas esperanzas ni nada, sea sincera. Todos necesitamos palabras de ánimo. Un niñito en la dominical, nuestros niños necesitan palabras de ánimo, ¿sí? Sus nietos, nuestros esposos, su esposa, hermanos, ¿sí? Necesita palabras de ánimo. Usted es un líder, ¿sí? Por favor, no sea como Saúl, no seamos como él. Siguiente, su trasfondo. El trasfondo, o sea, lo que envolvía la vida cotidiana de David. Recuerden que Saúl provenía de una familia de alta importancia. Su padre era capitán, era el líder de la tribu de Benjamín, era un hombre valeroso y menciona como a 3 antepasados ahí, o sea que era de alta alcurnia, dice, el linaje del rey Saúl, ¿verdad? Pero el trasfondo de David era que venía de una familia pobre de pastores, porque la actividad de pastores era común en las personas pues de pocos recursos, y la vida de un pastor no era difícil, era muy difícil, ¿sí?
pero eso no le impidió a David a limitarse, no fue una limitación para él. No tenía un linaje elevado, no tenía una poderosa posición, tampoco era el hijo mayor y era el octavo y menor de la familia. En nuestra actualidad a veces el chiquito de la familia es el más consentido, es el que más se anima y todo. Pues David fue todo lo contrario, ¿sí? Pero ese trasfondo familiar del que él venía, de pobreza, no fue una etapa que lo limitara. Siguiente, su juventud e inexperiencia. Fue una etapa, pero no lo limitó. Él solamente era un muchacho y no tenía otra experiencia más que cuidar ovejas. Algunas veces peleó con osos, ¿con qué más? Con leones, ¿sí? Nunca había peleado en una batalla, no sabía manejar una espada, lo único que sabía manejar era la onda, ¿verdad? Y esa fue su herramienta. Era joven y su líder lo despreció porque era joven y no tenía experiencia, pero eso no lo limitó a él. Él usó sus experiencias en su trabajo de pastor, ¿sí?, para enfrentarse en batalla con el gigante Goliat. Lo que él tenía en sus manos lo utilizó para la honra de Dios, porque eso era lo que él buscaba. Mucha gente lo menospreció y le faltó al respeto. Por eso, hermanos, cabe mencionar que nosotros como adultos no debemos tener en poco la juventud. No debemos tener en poco la juventud de nuestra iglesia, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Claro que ellos también deben ser ejemplo, hermanos, pero ellos para ser ejemplo tienen que tener un ejemplo. ¿Y quién les va a dar ese ejemplo? Nosotros, los adultos. Entonces, a veces cuando criticamos a nuestros jóvenes, realmente ellos lo que están haciendo es ser el reflejo de lo que les hemos demostrado nosotros. Así es que no menospreciemos a nuestros jóvenes, hermanos, y seamos buen ejemplo para ellos. A veces no tenemos experiencia, pero hay situaciones en nuestra vida que nos preparan. La inexperiencia no es una excusa para no servir a Dios. Tampoco hay que irnos por ese lado cómodo. Bueno, entonces estas fueron las 4 etapas que no limitaron a David. Ahora vamos a pasar al pensamiento número 3. El líder puede levantar algunas tapas. Vamos a ver las tapas que levantó David. Pues esto es como una extensión del punto anterior, ¿sí? Y la cita que nos viene ahí de 1 Samuel 17, cuando se probó la armadura el rey David, ¿verdad? Sabemos que David fue incapaz de llegar lejos con esa armadura. La Biblia dice que él las echó de sí aquellas cosas, ¿no? Porque con esto yo no puedo, ni lo necesito. Y dice la Biblia que David echó de sí aquellas cosas, se aventó la armadura y dijo: yo no necesito eso. Él dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? David fue capaz de llegar lejos a pesar de las circunstancias adversas, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué David llegó tan lejos? Porque él se dedicó a levantar las tapas de su vida, ¿sí? Cuando uno observa la vida de David, nota que en su vida tenía ese patrón de ir quitando las tapas que tenía la intención de limitar. Él fue desechándolas, ¿sí? Así como literalmente echó de sí la armadura. Eso lo hizo avanzar a un nivel mayor. Cuando el líder levanta la tapa, no solamente libera su potencial personal, sino también el de su gente y de su organización. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú quites las tapas de tu vida, de tu liderazgo, vas a ayudar a avanzar a aquellos que están bajo tu liderazgo, sea tu familia o sean tus discípulos, sean tus alumnos, ¿sí? Si tú lo haces, ellos van a tener un camino limpio para seguir adelante. La primera tapa que levantó David primero levantó la tapa de sí mismo, Pues eso lo hemos estado viendo sobre todo lo que hemos relatado de la historia de David. O sea, él no lo limitó su trasfondo ni su familia, él quitó la tapa que involucraba todo esto.
hermanos, dice también su libro, ¿qué necesita para que una organización, iglesia o ministerio crezca? Pues para que eso suceda, hay que hacer crecer al líder. No viene ese aquí. Creo que no viene. Bueno, entonces creo que tienen ahí que completar una rayita, ¿verdad? Pónganle ahí, haga crecer al líder. ¿Ya lo ubicaron? Sí. Ok. Hermanos, todo comienza y termina con el líder. ¿Sí? Y no hay que tomar esto para juzgar a otros líderes, sino más bien para que reflexionemos nosotros. Si nuestra clase dominical, por ejemplo, yo puedo decir eso porque tengo mi clase dominical, si mi clase dominical no avanza, es porque algo pasa conmigo también. Porque todo comienza con el líder, con el maestro, ¿verdad? Si yo puedo ser una limitación para ellos, porque todo comienza con y termina con el maestro. Ok, bueno. Número 2, vamos a ver, David levantó la tapa para quienes estaban cerca de él. Póngale ahí cerca, la palabra es cerca, cerca de él. Cuando este punto se enfoca, hermanos, en el ejército del pueblo de Israel. Cuando David vino muy valiente en el nombre de Jehová a vencer al ejército, pues cuando ya David mató a Goliat y pasó todo lo que ustedes saben, el ejército de Israel se cobró ánimo y empezó a levantarse y se fueron corriendo tras los filisteos, que estos ya habían empezado a correr, pero ahí, como quiera el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí van, ya iban oyendo, pero ellos ahí van, porque cobraron ánimo. ¿Por qué? Porque David, cuando levantó su tapa, también la hizo para los que estaban a su alrededor. Si los a nuestro alrededor ven que nosotros cobramos ánimo en el Señor y no nos limitan los obstáculos, se van a animar ellos también al ver que nosotros vamos adelante. Esa es la idea que nos enseña David en este punto. Número 3, David levantó la tapa para toda la nación. Esto ocurre porque con el reinado de Saúl, el pueblo de Israel, la nación de Israel no pudo florecer, no creció por la vida de desobediencia que llevaba Saúl. Pero entra David como rey y con toda su sujeción a Dios y sus victorias, pues le da a la nación también la libertad, el impulso, de salir adelante. Quitó su tapa y también la quitó para la nación. Y en el tiempo de David, la nación de Israel floreció en gran manera y no fue superada más que por el reinado de su hijo Salomón. ¿Sí? Fue el punto, la cumbre de éxito más alta de la nación de Israel fue en los tiempos de David y su hijo Salomón, ¿verdad? Es lo que nos dice la Biblia. Entonces, aquí vemos, hermanos, que los dos tuvieron sus tapas, tanto Saúl como David. Pero David sí la levantó y a Saúl solamente lo limitó. Miren, vamos a volver al ejemplo de los cilindros. Ahora, nos va a representar a Saúl. Es el mismo cilindro, pero ahora están aquí representadas las tapas que limitaron a Saúl. El liderazgo de Saúl, su capacidad quedó muy baja, ¿sí? No pudo llegar a su punto más alto porque había tapas en su ministerio que él no pudo quitar. Nunca las quitó. Aquí tenemos entonces a Saúl, pero ahora tenemos a David, que también tuvo muchas tapas en su ministerio. A diferencia del rey Saúl, David sí quitó las tapas. Sí quitó las tapas y pudo entonces alcanzar el máximo nivel de eficiencia de su liderazgo. Y eso se vio reflejado en la nación de Israel, ¿sí? A pesar de sus fracasos. Pero como la actitud de él fue diferente al fracaso, él pudo tener éxito a pesar de sus pecados, de sus faltas. Saúl tuvo las mismas oportunidades, pero no quiso quitar sus tapas. Tal vez ni las reconoció, ni aceptó que las tenía. Eso es un ejemplo grande que nos da mucha enseñanza, la vida de comparación de David y Saúl. ¿Cuál queremos ser nosotros? Obviamente David,
pero nos espera un largo trabajo para que nuestro carácter como líderes pueda ser moldeado, podamos llegar nosotros y los que están a nuestro cargo a la culminación, al nivel más alto de liderazgo, pero quitar estas tapitas, ¿sí? Que aunque chiquitas, pero no te dejan avanzar. Entonces, esa es lo que nos enseñan esas ilustraciones. Entonces, hermanos, hay algo muy importante de lo que más me impactó a mí en este estudio. A todos, hermanos, nos gusta tener oportunidades para servir a Dios. Por eso estamos aquí, ¿verdad? A todos nos gusta. Pero muchas personas, hermanos, quieren que las oportunidades les lleguen antes de mejorar ellos mismos para aprovecharlas. O sea, primero quieren la oportunidad y entonces ya prepararse para vivir esa oportunidad. Cuando muchos dicen, cuando alcance esa posición, ay, ahora sí me voy a poner a estudiar en serio, ahora sí ya voy a estudiar la Biblia y orar, ¿sí? Eso es hacer las cosas al revés. Uno debe prepararse primero, ¿sí? Para después saber aprovechar esas oportunidades que Dios te da. Puede haber sus excepciones, hermanos, pero no es la más provechosa, no es lo más. Hay veces que por circunstancias muy críticas, un líder tiene que aventarse a hacer las cosas aunque no esté, digamos, en la capacidad de liderazgo que debe tener, ¿sí? Y a veces tenemos que ir aprendiendo en el camino a golpes, a caídas, a levantadas, ¿verdad? Pero muchos no tienen no tienen la oportunidad de capacitarse. Nosotros estamos aquí y sí la están teniendo, ¿sí? Yo creo que empecé muy joven y a lo mejor, no sé, yo creo que a muchos golpes y a muchas caídas, las experiencias que tengo en mi vida es como las he podido tener. Yo hubiera querido tener una capacitación de liderazgo como ustedes lo están teniendo. Sí, uno ya sabe muchas cosas de lo que se está hablando, pero las aprendiste ahí en el camino, andando, como dicen, pero no es la mejor manera. Como les digo, hay circunstancias críticas que hacen que tengan que hacer las cosas así, ¿verdad? Pero si ahorita usted está teniendo la libertad de capacitarse, hermanos, una gran responsabilidad está sobre ustedes, porque Dios les está dando las herramientas para servirle a Él de la mejor manera posible, ¿sí? Y no se espere a que ya le den un cargo para prepararse. Si ya lo tiene, bueno, pues entonces sí hay que prepararse, pero si usted anhela algo más, o sea, servir a Dios en un nivel más alto, pues prepárese conforme a lo que le pide Dios, así sea su disciplina para prepararse para lo que anhela servir a Dios. Miren, hay un libro que yo les quiero recomendar. El hermano Humberto les recomendó un libro muy bueno en la clase pasada y yo tengo uno que les quiero recomendar. No necesitan leerlo, nada más es una recomendación. No lo voy a poner examen ni voy a hacer preguntas, nada más es una recomendación. Y de aquí voy a estar leyendo algunas notas en el desarrollo de este tiempo que yo voy a estar con ustedes. Y este libro se llama Siervos para su Gloria. Es un libro hermoso. El autor es Miguel Núñez. Me gusta mucho cómo escribe él, cómo predica. He leído 3 de sus libros y todos me han encantado. Y sobre liderazgo está especial. Siervos para su gloria se llama. Y voy a leer una frase de lo que tiene que ver con lo que les acabo de decir sobre la preparación del liderazgo antes de empezar a servir. Dice, fíjense bien: tendemos a servir lo antes posible, pues prestar un servicio nos hace sentir útiles. Lamentablemente, servir antes de estar listo no solo nos puede llevar al error, sino también a la deformación del carácter cuando nos enorgullecemos. Hasta ahí voy a leer. Hermanos, a veces queremos servir nada más porque queremos sentirnos útiles y por no decir que estamos sentados. Eso no es un deseo correcto, ¿sí? Ahora, cuando empiezas a servir antes de estar listo, no solamente puedes perjudicar a tu congregación o a los hermanos,
sino que tú mismo, como no estás preparado para servir, puedes llegar a enorgullecerte y eso afecta a tu carácter como líder, ¿sí? Porque es muy importante que el carácter del líder esté formado conforme a los estatutos de Dios para que no caiga en el orgullo, ¿sí? Es por eso que la Biblia nos habla de que los inexpertos, los neófitos no pueden ser pastores, no pueden ser líderes porque pueden caer en el error de enorgullecerse, ¿verdad? O sea, no un recién convertido podría estar haciendo cosas de un pastor, digamos, o de un maestro, porque no está listo, necesita ser discipulado. Bueno, hermanos, entonces preparémonos. Si ya estamos sirviendo, bueno, con toda humildad reconozcamos nuestras faltas, y si todavía no estamos sirviendo, pues hay que prepararnos para no caer en el error de un carácter distorsionado. Ok. Siguiente, vamos a ver. El último pensamiento: pocos líderes permiten que otros levanten tapas en sus vidas. ¿Sí? A ver, Perla, en la parte, dice: pocos líderes permiten que otros levanten sus tapas. Abajo de la reflexión que dice: ¿qué tapas puede usted levantar? ¿Dónde está? En la página 4 ya. ¿4? Bueno, la mía es 9. Sí, es la 4, nada más La que no 4 dice lo que tú dijiste. La 4 de nosotros dice: ¿qué tapas puede usted levantar de sí mismo? Esa es la pregunta de reflexión, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Quiénes los levantadores de tapas? Ok, bueno, entonces si no viene esta parte. Ok, entonces tampoco tienen 1 Samuel 18, 3 y 4 ahí. No, 20, 24. Ok, 17. ok, bueno. Déjenme ver entonces cómo resumo esto aquí. ¿Cuál es el texto? 1 Samuel 18, 3 y 4. Ok, bueno. Vamos entonces. 1 Samuel 18:7 está en la página 3. Sí, El último que leí. no, este es el 3 y el versículo 3 y 4. Ok, bueno, miren. Ok, ahorita agarra su manual otra vez. Miren. Hay ocasiones, hermanos, que el líder puede enfrentar problemas o limitaciones, pero en esas situaciones hay veces que uno mismo no las puede levantar. Necesitamos que alguien nos ayude a levantar las tapas, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de eso. No es nada más de que tú quieras: ay, sí, me quito el enojo, me quito la ira. Hay cosas que tú solo no puedes quitar, y ahí es cuando entran los que levantan las tapas en tu vida. Hay personas importantes en tu vida que son de apoyo, y Dios en su misericordia y amor te pone personas al lado que te ayudan a vencer esas limitaciones, ¿sí? Y la persona que permite que esto pase, que alguien venga y quite tus tapas, tiene que ser humilde. Porque hay gente que, bueno, y nosotros a veces puedo ser yo orgullosa y decir: no, ¿por qué me la va a venir a quitar Brenda? No, pues si yo puedo quitarme, ¿por qué me va a ayudar Brenda a esto si yo puedo? Estoy siendo orgullosa. Pero yo puedo reconocer, si es que tengo que decirle a Brenda que me ayude a orar por esta área de mi vida, para que me ayude a que esta tapa, esta limitación en mí sea quitada. O sea, yo tengo que ser humilde. Como líderes, hermanos, tenemos que ser humildes para reconocer que a veces no podemos y necesitamos el apoyo de un hermano, amigo, para quitar esas tapas. Humildad en el liderazgo necesitamos tener, hermanos. Tengo aquí otra frase que quiero leer del libro. 170. Miren, el orgullo en el ser humano es lo que frecuentemente le impide ver sus debilidades y grietas de carácter, hasta el punto incluso de impedirle buscar ayuda antes de que ocurra la caída. Quizás esta ceguera espiritual es la mejor explicación de por qué terminamos muchas veces arruinando el ministerio que Dios nos dio en un principio. ¿Por qué? Por el orgullo, porque creemos que podemos solos, y no podemos solos, Señor. Necesitamos
Por eso la comunión de nuestros hermanos y amigos cercanos para poder vencer el orgullo y dejar que nos ayuden a levantar esas tapas. Ok. Ustedes tienen donde dice, ¿y qué de los levantadores de tapas, verdad? Sí. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿podrían leer la frase que viene ahí, abajo de la pregunta? ¿Y qué de los levantadores de tapas? Los levantadores de tapas siempre muestran 3 cualidades que ayudan a los demás a avanzar a otro nivel. Siempre se puede contar con ellos. Muy bien, gracias. Vamos a ver rápidamente 3 cualidades que tienen nuestros amigos que nos ayudan a levantar las tapas y que debemos buscar en esos amigos, hermanos. Número 1, levantarán las tapas de otros con sus palabras. Levantarán las tapas de otros con sus palabras. ¿Quién creen que fue el levantador de tapas de David? Jonathan fue su gran amigo. Jonathan siempre lo animó con palabras de ánimo y siempre estaba dispuesto. El príncipe siempre estaba dispuesto a ayudar al pastor de ovejas porque lo amaba como su hermano, ¿sí? Hay otra frase ahí abajo no sé si tienen el texto de 1 Samuel 20, pero hay una frase ahí, hermano Simón, ¿podría leer usted? Donde dice, Jonathan levantó. Abajo del 1. Sí. Dice, Jonathan levantó a David constantemente. Fue un estímulo para David cuando su futuro parecía más negro que nunca. Le dio esperanza y le ayudó a encontrar valor para seguir adelante a pesar de sus desesperadas circunstancias. Amén. Gracias. Sí. Hermanos, el príncipe le dio esperanza, le ayudó a encontrar valor para seguir adelante. Ustedes saben que Jonathan, la historia nos cuenta cómo le avisaba Jonathan a David cuando su papá estaba de buenas o no estaba de buenas, o si lo iba a matar o si ya había cambiado de opinión. Estaba Jonathan ahí averiguando, ¿verdad? Y siempre fue fiel a su amigo y le decía, esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Le decía Jonathan a David, Dios va a estar contigo, Dios castiga a todos tus enemigos, siempre dándole palabras de ánimo Jonathan a su amigo David. Número 2, levantarán a otros con sus acciones. Hermanos, decirle palabras positivas a alguien es bastante fácil, ¿verdad? Pero se requiere compromiso para respaldar tus palabras con los hechos, con tus acciones. Jonathan estaba dispuesto a hacer esto aun cuando estuvo a punto de perder su vida. Jonathan no solamente le dijo palabras bonitas, sino que también con sus hechos demostró el apoyo a su amigo. ¿Sí? La Biblia nos dice que Jonathan le dio a David, le dio su manto, su armadura, su espada, su arco, su talabarte, o sea, todo lo que como príncipe le pertenecía, se lo dio a David, dijo, como diciéndole, tú lo vas a usar más que yo, andas huyendo, cúbrete con el manto, ten mi espada, mi arco, para que en lo que estás huyendo de mi papá, esto te va a servir. Y con esto Jonathan mostró la disposición de ayudar a su hermano con sus acciones, no solamente de palabra, ¿sí? Sino que hizo todo en beneficio de él. 1 Samuel 24, Wendy, ¿lo puedes leer? Cuando Jonathan dijo a David, lo que desearé tu alma, haré por ti. Amén. Y lo dijo porque así lo haría, ¿verdad? Fíjense qué bonitas palabras. Y yo pienso que todos hemos vivido con una amiga o un amigo esta experiencia. Lo que desearé tu alma, haré por ti. Y si no lo han dicho, tal vez, pero con sus hechos lo han demostrado, ¿verdad? Hermoso ejemplo de amistad de Jonathan. Número 3. Y esta se me hace la más importante. Cederán para que otros puedan subir. Hermanos, una cosa es dar ánimos, otra cosa es dar los recursos a tu amigo para que salga adelante, ¿verdad? Pasarle las notas, prestarle alguna herramienta, ¿verdad?
darle ánimos, no sé, ¿verdad? Pero sacrificarte para que él pueda avanzar, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿sí? Pero eso fue lo que hizo Jonathan, cedió, o sea, de ceder para que él pudiera subir. Hermanos, si alguna persona tenía, digamos, razones para ser enemigo de David, era el príncipe Jonathan, o Jonathan, solamente él. Jonathan era el primero en la línea de sucesión al trono después del rey Saúl. A él le correspondía el trono de Israel. Jonathan tendría que haber odiado a David, pero no lo odiaba. Tal vez pudo haberle tenido envidia porque Dios, por medio de Samuel, lo ungió a él y no a él mismo, ¿verdad? Pero él estuvo dispuesto a renunciar a todo, a su reinado que le correspondía por ley. Él dijo: yo cedo mi lugar, o sea, yo me hago a un lado porque yo sé que esto viene de Dios. ¿Sí? Si alguien hubiera tenido razón para sentir celos de David, más que Saúl, porque Saúl era desobediente, en cambio David fue un príncipe valiente, esforzado, inteligente, amable, humilde, todo lo contrario a Saúl, ¿verdad? Sin embargo, no le importó ceder y sacrificarse para que su amigo David subiera al trono. Cualquiera hubiera pensado que Jonathan iba a ser una tapa pesada en la vida de David. Pues sí, Jonathan, tal vez hubiera sido eso, esta tapa difícil de quitar, porque era su amigo. ¿Ustedes creen que David hubiera tomado el trono a costa de la vida de Jonathan? No lo hubiera hecho nunca, porque si algo David era leal. Nunca hubiera aceptado el trono si eso le hubiera costado la vida a su amigo Jonathan. Pero Jonathan dijo: yo no voy a hacer una tapa en la vida de mi amigo David, y se hizo a un lado su amistad, y porque sabía muy bien que esto venía de parte de Dios, que ahora Dios no estaba con su padre Saúl, ahora estaba con David. Su apoyo fue clave para alcanzar el más alto nivel de liderazgo en la vida de David. Amén. ¿Quién más quiere leer para despertarse? La siguiente frase que viene ahí. ¿Quién quiere leer? ¿Hay etapas en su vida? Sí. Hay etapas en su vida que usted solo no puede levantar. A veces, como en el caso de David, un levantador de tapas le busca. En otras ocasiones, tiene que salir a buscar uno. No importa cómo sea, si quiere avanzar a nivel más elevado, no puede lograrlo. Ahí está. Si quiere avanzar a un nivel, no puede hacerlo solo. Ahí está, ya vamos a acabar. Hermanos, hay veces que el amigo levantador de tapas o el compañero viene a tu vida solito. Y a veces Dios lo pone, ¿verdad? Todo viene de Dios, ¿verdad? Pero hay veces que es el amigo, ese levantador de tapas, ese ayuda en el ministerio, no viene. Pues aquí nos da un consejo el autor del manual, pues ese no es pretexto, sal a buscarlo tú. Si aún no tienes un amigo confiable que te dé consejos sabios, tienes que buscarlo, ¿sí? No se limite con eso, ¿no? Sí, si aún no lo tiene, búsquelo. La Biblia dice: el que busca amigos ha de mostrarse amigo. Entonces, hermano, nosotros siempre queremos un amigo fiel, leal, que esté ahí en las buenas y en las malas. Pero eso somos nosotros, somos leales, estamos ahí para las buenas y las malas. Este texto nos debe hacer meditar. El que busca amigos ha de mostrarse amigo. O sea, tú sé un buen amigo también, sé un buen levantador de tapas. Entonces, si no han llegado a tu vida, hermanos, búsquenlo. En el liderazgo no hay, dice su manual, en el liderazgo no hay llaneros solitarios. Así es que no se la quiera hacer de valiente, no quiera ser como el llanero solitario. Esta serie es muy antigua, es un héroe del oeste, un vaquero, ¿verdad? Que andaba con su caballo
veloz, un caballo blanco, sin plata. ¿Qué decía Ay, yo sé, güey. El nombre, me parece, sí. Él andaba ahí supuestamente solitario, pero no tan solitario porque siempre traía su caballo blanco y a un indio que le ayudaba en sus ataques, todo eso, ¿verdad? Así era el liderazgo, no quiere hacerla de llanera solitaria ni de llanero solitario, ¿verdad? Necesitamos levantadores de tapas. Es importante para nuestro avance como liderazgo. ¿Amén? Bueno, solamente nos queda una última pregunta de reflexión. Dice, ¿qué levantadores de tapa hay en su vida? Y ahí me gustaría que escriba el nombre de alguien que usted considere como que es un levantador de tapa en su vida, alguien que lo anima. No el que te diga lo que te agrada oír, no el que te haga lisonja, no el que te diga, ay, amiga, qué hermoso te ves y qué bien le hiciste, te cantaste hermoso. Ay, hermano, que el hombre es el mejor carpintero de Steve. No, que sea sincero y que le diga, hermano, no sabes qué, ahí le faltó brillo, que sea sincero. ¿Tiene usted un levantador de tapas que le diga la verdad, aunque le duela? Ponga ahí su nombre. Incluso puede ser, en mi caso yo puedo poner hasta a mi esposo, porque pues sin el apoyo de él yo no pudiera hacer muchas cosas que puedo hacer en el caso de él. Y también tengo una amiga que también me dice lo que a veces estoy de mal. Entonces, aquel que te diga la verdad aunque te incomode, ese es un levantador de tapa. Amén. Ahora, con esa pregunta terminamos la clase del día de hoy. Solamente voy a tomar unos minutos para hablar sobre lo que sigue ahí en su manual. Viene un título ahí que dice cómo dar vida a esta verdad. Hermanos, esta parte va a venir en cada lección. Esto es similar a la evaluación práctica de misional que tenían en la primera clase, ¿sí? Siempre va a venir esto. Lo que pasa es que en esta ocasión hay unos errores de redacción y es lo que me va a tocar ahorita aquí corregir. Por ejemplo, dice, ¿y cómo dar vida a esta verdad? ¿A qué verdad se refiere? A nuestra verdad principal del día de hoy, que es la capacidad del líder determina su nivel de eficiencia, ¿sí? O sea que cuando esta parte de la lectura te pregunte cómo dar vida a esta verdad, siempre se va a referir a la verdad central del tema que se estuvo viendo esta semana. ¿Ok? En este caso, la capacidad del líder determina su nivel de eficiencia. A esa verdad se refiere. Ese es el punto central. Ahora, se trata de aplicar lo que aprendimos a nuestra vida, ¿sí? En esta ocasión necesito darles las palabras para que llenen los puntos ahí, porque los tienen en blanco. Solamente por esta ocasión voy a tener que darles la palabra de los espacios en blanco, porque en los demás ya viene completa, ya no voy a tener que tomar este tiempo y si algo falta ya se los iré diciendo con tiempo, pero solamente por esta ocasión les voy a ir diciendo. Pero no voy a explicar nada ahorita sobre esto, solamente voy a ir dando los espacios porque usted se va a ir a su casa y usted tiene que reflexionar sobre esto, ¿sí? Usted va a reflexionar, usted va a aprender sobre eso. Y entonces esta parte es cómo dar vida a esta verdad. Y lo primerito que debe decir arriba es asimílela. ¿Sí viene así? ¿Un espacio o no viene tampoco? Dice, toda persona tiene él. Bueno. Entonces lo que van a hacer, hermanos, es aquí aquí en medio, pueden ver aquí donde estoy marcando, aquí pónganle con letras mayúsculas asimílela, porque eso es lo que le falta aquí al manual, le tienen que poner asimílela, es como el encabezado de estas 4 preguntas, pónganle asimílela. En el pedazo solo. No hay mi línea, ustedes ahí con mayúscula pónganle asimílela. Sí, pónganle.
luego vienen ahí varios puntos. Ahí sí me le van a completar. Toda persona tiene el potencial, escríbale ahí, el potencial para convertirse en líder. Ya están todos ubicados, ¿verdad? Sí. Ok. Número 2. Todo líder tiene tapas. Número 3. El líder puede levantar algunas tapas. Número 4. Pocos líderes permiten que otros levanten tapas en sus vidas. Y luego viene ahí un párrafo y todo, ¿verdad? Que dice cuán consciente está usted, etcétera, etcétera, y termina levantador de tapas entre en su vida. Ok, ahora, ahí también les falta, dice, póngala, ¿verdad? Ahí sí dice, póngala en oración. La palabra es oración. La siguiente página. En oración. En oración. Cada semana, en esta parte de la oración, va a venir una oración ahí redactada, una pequeña oración muy bonita, muy reflexiva, que si usted no sabe cómo pedir en cuanto a este tema, esta oración que viene aquí le va a ayudar a abrir su panorama, su idea de cómo debe pedirle a Dios respecto a este tema. El número 3, Ordene. vívala. ¿Tienen una rayita ahí para poner vívala? Ahora ordenen las tapas en 3 categorías. Antes. Después de la oración, cuando dice amén. Sí, después de la oración. No, dice dedique Bueno, entonces arriba de eso pónganle vívala, como lo hicieron la primera vez. como si fuera un título. Sí, ajá. Ahí pónganle vívala. Y ahí le va a decir el autor consejos de cómo vivir esa verdad que estuvimos viendo hoy. Estaba un poco confuso esta primera parte, pero los demás ya vienen bien. Y lo que sigue, ahora ordené las tapas en 3 categorías. Dice, número 1, las que puedo levantar. Las que puedo levantar. Siguiente, las que otros pueden levantar. Hechos de la vida. De la número 3. Y por último, hechos de la vida. De la vida. Y por último, otro encabezado es divúlguela. Esa es la palabrita que a lo mejor tienen que poner como tipo de encabezado. Y eso es lo último. ¿Sí? Ya la próxima lección ya no nos vamos a detener en esto. Aparte de leer las lecturas bíblicas de la próxima semana, pues también no lo voy a revisar como tarea. Esto de cómo dar vida a esta verdad no lo voy a revisar, no es tarea. Si usted la hace, el provecho va a ser para usted porque la va a ayudar a reflexionar sobre lo que vimos hoy. Hágalo ahí mañana o a media semana. Y lo que sí les encargo mucho, hermanos, es hacer las lecturas bíblicas que vienen al principio. Si quieres darle la lección 2, próxima semana vamos a hablar de José. Y ahí abajo del título de José vienen lecturas bíblicas y eso es lo único que las citas que usted tiene que leer para tener ya un trasfondo de historia bíblica de lo que vamos a hablar aquí. Okay, o sea que la de hoy fue la que estuvo más larga en cuanto a lecturas bíblicas. Y a ver, hermanos, prometo que la próxima semana no me va a tardar tanto. Fue así fue el arranque, fue el impulso. Sí, a mí me encantó también la historia comparativa entre ellos dos. Pero de verdad, no se desanimen, de verdad que vamos a aprender bastante con la ayuda de Dios de estos hombres. Facetas de su vida que nunca nos habíamos detenido a mirar. Y nos va a ayudar bastante porque son ejemplos de liderazgo. De verdad, que está apasionante esta historia. Vamos a orar para darle gracias a Dios porque nos ha permitido terminar esta noche.
Señor Dios, en esta noche, Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla, Padre. Te queremos agradecer porque nos has permitido iniciar esta segunda clase, Señor. Y sabemos nuestra insuficiencia, sabemos nuestra incapacidad, Señor. Pero queremos y hemos mirado a ti, Señor, sabiendo que de ti viene la sabiduría, la fuerza, la paciencia, el entendimiento, Señor, confiando que a través de tu Espíritu Santo nosotros vamos a aprender un poco más de ti, Señor, y de tu palabra. Permítanos, Señor, cobrar ánimo y animar a los que no están aquí, Señor, para que juntos podamos caminar este camino difícil, largo, pero emocionante, camino de preparación y capacitación de liderazgo, Señor, para servirte de manera que tu nombre sea honrado, Señor, que no deshonremos tu nombre con nuestros errores, con nuestras vidas no arrepentidas, sino que sepamos, Señor, lo que tú esperas de nosotros, Señor. Gracias por todo, Padre. A ti sea la honra y la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.